Estaba ahorita a través de nuestras oraciones, peticiones al Señor. Dios nos dio un cuerpo es material, pero también nos dio un alma. Nos dio un cuerpo material y nos dio un alma. Y para los dos dio en abundancia la vida de ellos, su sustento, su mantenimiento, su cuidado. ¿O no es cierto? Lo vemos con Adán. Primeramente el cuerpo. ¿Cuánto le dio para el cuidado en el Edén del cuerpo de Adán? Para comer, para todo lo que tenía. Pero ¿qué fue lo que le dio también para su alma? ¿Qué fue la provisión que dio el Señor para el alma de Adán? El árbol de la vida. Había 2 árboles, ¿verdad? El árbol tanto para comer, tanto que tenía, ¿verdad? Hasta chayotes. Y el árbol también para el alma, ¿qué le dio? El árbol del conocimiento. Ese era para la malo, ¿verdad? Pero le dio tanto para el cuerpo físico y para el alma le dio el árbol de la vida, que está en medio del lugar. Y fíjese lo que hace siempre Satanás. ¿Hacia dónde dirigió Adán? Hacia la carne, lo material, ofreciéndole. Y menospreció el árbol de la vida. Y seguimos en la misma situación, los hombres. Casi siempre estamos por la naturaleza que tenemos. Y Dios lo sabe, que somos débiles en la carne y que tenemos una gran necesidad física. Dios dice, cuando dice la oración el Señor, la oración, vénganos tu reino, Padre Santo que estás en el cielo, vénganos tu reino. Lo primero que pide, hágase tu voluntad. Porque Él sabe cuál es la condición. Y estábamos ahorita viendo, aunque no queramos, tenemos un cuerpo carnal, ¿no? Abran su Biblia en Juan 11:38. Tenemos un cuerpo carnal. Y dentro de ese cuerpo carnal, Dios creó también, nos procreó, o nos dio relaciones familiares, una esposa, hijos, familia. Y queramos o no, estamos ligados en la carne, ¿a quién? A nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Sí me están escuchando, verdad? Queramos o no, estamos ligados en la carne a nuestra familia, hijos, familias, aún amistades y todo. Queramos o no. Vemos el caso en Juan 17, cuando estaba malito Lázaro. ¿Y qué le piden? Ay, acá está. ¿Qué le piden las hermanas de Lázaro a Jesucristo? Que vaya rápido, ¿verdad? Porque su amigo estaba enfermo. Y el Señor se tardó más tiempo precisamente con un propósito, ¿verdad? Y cuando llega y hacemos toda la historia, ¿sí? Betel, ¿te la sabes o no? Métala, Toda la historia ya no la sabemos, ¿no? Cuando llega Marta, el Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿no? O sea, desde luego somos carne y el Señor conoce nuestra debilidad, ¿verdad? Y sabe que nos duele nuestra familia, nuestras aún amigos. ¿Y dónde le pusiste? Dijo el Señor. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron todos los judíos en el 35, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? O sea, todo lo que nos interesa y es verdad, nos duele la situación de la carne, en la familia, pero más nos debería doler la situación espiritual aún de nuestra familia, más que lo físico. Y luego Jesús dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro.
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque ya es de 4 días. Fíjese ya cómo estaba Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego le dijo el Señor, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a grande voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Tremenda, ¿verdad? Tremenda manifestación del Señor. Y todo lo hizo también en cuestión de la carne, ¿verdad? Porque vio el dolor de las hermanas, de la familia, cómo estaban, y le dolió, lloró, y lo resucitó, le volvió la vida física. ¿Ah? Sabemos que era su amigo del Señor, y es el único que dice aquí que fue su amigo, pero en fin, la cuestión es que estamos muy siempre preocupados por lo material, y es natural, por la salud, las enfermedades, los trabajos. Somos carne y Dios lo sabe. Dios sabe que no, y Él se duele también. Pero lo más importante es que también Dios nos dio un alma. Esa alma, ¿verdad? También necesita la vida espiritual, necesita de Dios, necesita de Jesucristo para que ella pueda vivir, para tener todo lo que Dios le da. Mire, aquí estamos viendo con Lázaro. Ya tenía 4 días, dice, ya huele mal. Mire, vamos a entender un poquito esto o tratar de meditarlo. Ya tenía 4 días muerto en la carne. ¿Cómo estaba? ¿Quién sabe? Ya olía. En 4 días ya olía. Dice aquí, y sabemos que nosotros somos seres corruptos, que estamos en una descomposición, en corrupción, en una corrupción en nuestro cuerpo, que no duramos mucho tiempo, hermano. Aquí Lázaro ya nomás en 4 días, ni quien se le acercara. Ya estaba completamente corrompido. Nos descomponemos rápido. Y nosotros lo vemos, usted ponga ahí un alimento, una comida, una fruta, un plátano, lo que sea. ¿Cuánto tiempo dura más que el cuerpo? Posiblemente 1 semana, 2 semanas, no sé. ¿Cuánto duraría? ¿Y cómo empezó su corrupción, su descomposición de aquello? ¿Sí o no? Rápidamente. Ese así es nuestro cuerpo físico, material. Y que tiene que cumplirse esto, tarde que temprano, el cuerpo se va a ir descomponiendo cada día más y más y más y más, hasta que completamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hombre muere y sale su alma de su cuerpo? Fíjese cómo todavía el alma puede preservar más el cuerpo. Todavía esa alma que Dios puso, por esa alma, el Señor le preserva un tiempo más al cuerpo. Porque ¿qué pasó con Lázaro? Apenas tenía 4 días y ya estaba a la basura, ¿verdad? Bueno, ya lo habían enterrado. Mientras el alma del hombre permanezca en su cuerpo, de alguna forma se preserva la corrupción también del cuerpo. Pero una vez que sale el alma, hermanos, ¿cuánto puede durar? 4 días ya. Una fruta puede durar más. Cualquier tipo de alimento puede durar más que tu propio cuerpo. En 4 días ya estamos descompuestos. ¿Por qué se descompone rápidamente? ¿Cuánto puede durar ese cuerpo sin descomponerse? ¿Cuánto puede durar nuestro cuerpo sin descomponernos? ¿Y cuánto puede durar nuestra alma también? Sin la vida espiritual, sin el alimento. El hombre cree que puede durar, ¿verdad?, su alma, así como la tienen a veces, ¿verdad?, sin alimento, sin nada de Dios en ella.
¿cuánto va a durar? El Señor dice que somos la sal del mundo, ¿no? Nos compara también con la sal del mundo. Y que dicen que la sal, ¿verdad? Y así es, evita la descomposición de la carne. Así la usaba, ¿no, Josué? ¿Verdad? Para que la carne no se corrompiera tan pronto. Y lo hace en ese sentido, somos la sal del mundo, que evita la descomposición de la carne del cuerpo del hombre. Y esa descomposición se da por el pecado, la naturaleza caída que traemos. Y esto no lo quiere entender el hombre. El pecado corrompe, el pecado aumenta esa descomposición del cuerpo tarde que temprano. Entre más el hombre se dedique a hacer lo malo, lo contrario a Dios, su carne y su cuerpo y su alma tiene esa descomposición por el pecado. Y esta sal, que Dios dice que somos la sal, no es la carne. La sal no es la carne. Entonces pensamos que a través de nuestra carne, obras o lo que es el hombre, puede lograr detener esa descomposición del pecado en el cuerpo. Están loquitos, nada del hombre, ¿verdad? Fíjate, estaba viendo también en un programa, qué bárbaro. Los hombres pueden creer todo lo que los hombres de ciencia o las personas aún les dicen, lo que dicen, que cuentan, de lo que sea, les creen y los oyen. Pero mire, cuando se habla de Dios, cuando hablamos de Dios a los hombres, ¿qué hacen? Pueden oír todo lo que quieran de la ciencia, tecnología y de todas las cosas y los oyen y la mayoría lo creen, todo lo que digan y lo que. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se dice que esto es la palabra de Dios, ya no lo pueden oír ni lo pueden creer, no pueden, por la corrupción que hay dentro de nuestra propia alma. No pueden recibir lo que es de Dios. El hombre natural muerto no puede recibir la vida espiritual si no se la da Jesucristo primero por su Espíritu Santo. No puede recibir la vida hasta que Dios se la da. Un muerto no puede recibir nada espiritualmente hasta que le dan la vida. ¿Entienden esto? Y si tú le dices, ay, pero ¿cómo crees? Pues eso dice la Biblia. Que un muerto está muerto espiritual como físicamente. Y necesita la vida para recibir todo lo que es de la vida. Bueno, ya lo sabemos. Él dice, el Señor, entonces somos esa sal que evita la descomposición. Pero no es la carne, no son tus obras, no es nada de nosotros que evite esa descomposición para el mundo y el pecado. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es el Espíritu de Dios que ha puesto en nuestra alma, en el cuerpo de sus hijos de Dios, quien evita que la corrupción, la descomposición en el alma y en la carne por el pecado sea finalmente en el hombre su muerte eterna. Porque finalmente la paga del pecado es la muerte física y eterna. ¿Quién detiene esa corrupción, descomposición del alma por el pecado? En el hombre, ¿verdad? No somos realmente nosotros, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y esa muerte eterna también, ¿verdad? En la cual ya no habrá ninguna oportunidad en el infierno, por la gente no cree esto. La gente no puede creer que el infierno exista y que ahí van a estar sus almas por los siglos y los siglos y los siglos. ¿Verdad? Mire, hemos estado viendo eso, parece que el sábado vimos algo, ¿no? Que la vida del Espíritu, por eso nos da el Señor el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para evitar el pecado, la corrupción, para contrarrestar toda esa naturaleza caída, porque la tenemos en la carne. Y si no fuera por el Espíritu de Dios, ¿cómo la vamos a combatir? Ya ustedes saben esos versículos, ¿verdad? La obra del Espíritu y la obra de la carne, y se oponen entre sí. La vida del Espíritu y la vida de la carne, la corrupción, si no es por el Espíritu Santo, no podríamos combatir la corrupción del pecado que está en nuestra carne. Son dos clases de vida diferentes. Tienen que entenderlo. Y la gente no cree eso, cree que su propia vida que tiene natural, caída y de pecado, ¿verdad? Esa es la vida que Dios les dio. No, esa es la vida de pecado, de muerte que recibimos desde Adán.
La vida que Dios te da ahora por Cristo y por el Espíritu Santo es una vida de Cristo en ti, libres del pecado, libres de la contaminación y la corrupción que hay en el mundo. No se oponen una a la otra, dice Pablo, ¿verdad? Sí, pero aquí piensen esto y vean, y tenemos que creerlo, créanlo. Satanás solo tiene autoridad, poder sobre la vida de la carne del hombre. Y desde luego el alma, ¿no? Que está perdida a través de la vida de la carne. Vuelvo a repetir, Satanás solo tiene autoridad, solo tiene poder sobre la vida de la carne del hombre. Claro, ahí es donde trabaja. Pero como el hombre no tiene el Espíritu Santo, es esclavo de él. Pero Satanás nada puede, nada tiene autoridad contra la vida del Espíritu Santo. Estoy hablando de la vida del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. No estoy hablando de la obra del hombre, la carne, ni de su alma. La vida del Espíritu Santo. ¿Podrá el demonio hacer algo? ¿Destruir la obra del Espíritu Santo? No puede, ¿verdad? Por eso Dios nos ha dado en nuestra alma y cuerpo, ¿qué nos ha dado? El Espíritu Santo, para combatir la obra de Satanás, que es el pecado, y este cuerpo caído, que todavía tiene esa naturaleza caída. Por eso el Señor dice que la carne y la sangre no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Lo que Dios nos hace el Espíritu Santo, hermano, para evitar esa corrupción de pecado, que todavía la tenemos en este cuerpo. La vida suya por su Espíritu Santo, Dios nos ha concedido la vida de Dios, la vida de su Espíritu. La vida suya, de Jesucristo, por su Espíritu Santo. Nadie la tenemos desde que nacemos. La gente cree que todos son hijos de Dios. No es cierto, ¿eh? Ya sabemos que somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo y cuando nos da su Espíritu Santo. Es cuando somos hijos de Dios. Y solo a través del Espíritu Santo, por Él, podemos vencer la vida de la carne y del pecado. Por tus fuerzas no puedes. Por tu naturaleza de la carne, el alma no puede hacerlo. Necesita la vida del Espíritu. Necesita el poder del Espíritu. Necesita la ley del Espíritu. Creemos que por nosotros, sabiduría, lo que sea, la carne no te va a ayudar. Te va a llevar al pecado. El Espíritu es el que te da la vida y te da el poder para destruir la obra del pecado. Entonces, la vida de la carne del pecado, que es corrupción, que Satanás gobierna en el hombre. ¿Dónde gobierna Satanás? En la carne y desde luego en el alma del hombre. Ahí es donde tiene la corrupción y la autoridad de Satanás que gobierna en el hombre y los asuntos del mundo. Todos los asuntos del mundo, ¿verdad? Su reino y sus gobiernos y todo, están regidos por Satanás a través de la carne del hombre y sus deseos. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando oramos y pedimos, ¿verdad? Porque no mejor lo pedimos para nuestra carne, cuando la carne se va a quedar, es corrupta. Hay que pedir el poder del Espíritu Santo para vencer esa naturaleza caída, duda, miedo, temor, lo que sea. Solo a través de la vida del Espíritu Santo vamos a poder lograr vencer la naturaleza de pecado, la tentación de Satanás, los asuntos del mundo. Pero nada puede hacer Satanás, que no tiene ningún poder ni autoridad sobre la vida de Dios, de su Espíritu Santo, que ahora nos ha concedido, porque es la vida de Dios, es la vida del Espíritu Santo, de Jesucristo. ¿Creen que Él tenga poder? Nos lo probó Jesucristo, ¿no? Nos lo comprobó, y para eso nos lo comprobó, para que comprobáramos que Él nada puede tener, hacer autoridad sobre la vida de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu Santo. El Señor lo comprobó, lo confirmó. ¿Cómo fue? Y que nada pudo hacer el diablo contra la vida de Jesucristo en la tierra, por el poder del Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. No solo en su carne, sino en su
alma, su espíritu. Lo comprobó. Ustedes ya lo han leído, eso ya sale más, ¿verdad? Cómo nada pudo hacer el diablo contra la vida de Jesucristo, lo tentó y todo en la tierra. Y aunque el hombre crea, ¿verdad? ¡Ay, lo venció en la cruz! ¿Cómo no? ¿Lo pudo vencer en la cruz? No, ya nosotros, para nosotros sabemos, ¿verdad? Que era una obra de Dios también pagar en la cruz. El Señor Jesucristo lo venció, usted ya sabe esos versículos, y aparte es lo más importante que revela también la resurrección de Jesucristo. Lo venció resucitando de la muerte. Y aquí está otro ejemplo, con Lázaro, ¿sí o no? 4 días. 4 días. Y todos podrían haber dicho, pero, pues, ¿cómo lo va a resucitar? Pues lo resucitó, no dio poder, porque ¿quién tenía el poder todavía sobre los muertos ahí? Satanás. Todavía tenía ese, ya han leído ese versículo, ¿verdad? ¿Saben dónde está? En la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Pero se me va a dar uno nomás. Está en Hebreos 2. Ustedes ya lo deben saber. De todos modos, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, primeramente, con la resurrección de Lázaro. ¿Quién venció a la muerte? ¿Quién venció al demonio? Dice en el 2:14. Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ya lo encontraron, ¿verdad? Pero sin pecado. Para destruir por medio de la muerte. Tenía que morir para comprobar que la muerte no le iba a hacer nada. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quien tenía el poder, el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es imperio, el pecado, la muerte del diablo. Pero ¿quién lo venció? Dice, esto es y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, aparentemente la gente que no entiende y no comprende, creen que el enemigo, ¿verdad?, logró vencer a Jesucristo. No, el Señor lo venció, tenía que llegar a ese momento, lo venció en la resurrección. Y aquí lo vemos con Lázaro, 4 días y ya la descomposición. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe, no? Pero nomás con la pura palabra que el Señor le dijo, Lázaro, ven afuera. ¿Qué pasó? Su carne se levantó, pero ¿qué pasó con la carne? Se volvió otra vez sana. O sea que esa corrupción que ya a lo mejor a las hermanitas decían, ya no huele, ¿verdad? Ya no lo olían. Pero ¿cómo fue tan inmediato, no? Fíjense qué poder tiene Dios. Pero como veíamos, cuando vino Jesucristo no exhibió su poder todo, porque Él hizo solo el poder que Él quiso para hacer lo que tenía que hacer. Pero el poder de Dios es infinito. Infinito. Bueno, y lo mismo hará Jesucristo Dios por su Espíritu Santo. ¿Qué más va a hacer el Señor cuando Él venga por nosotros? Fíjense, para que vea cómo el poder de Jesucristo lo tiene Él. No está, estoy hablando de su iglesia, de su pueblo. No está ni en la muerte, ni está en Satanás, ni está en el pecado. Está en Jesucristo. Porque nos lo comprueba ahora cómo hará Dios por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo, resucitando a los muertos en Cristo a su venida, 1 Corintios 5:51, ¿no? Ya lo hemos leído mucho, pero ahí se muestra otra vez el poder de Dios en algo que el hombre no puede todavía asimilar, ni la muerte, 1 Corintios 15:51. El hombre todavía no puede asimilar ni el porqué de la muerte, ni el cómo se concibe, cómo se da la realidad de la muerte. He aquí os digo un misterio, porque en el 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden
incorrupción, la corrupción de la carne. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, no abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Fíjense, 2000 años antes, bueno, desde el Antiguo Testamento, pero aquí ya está más claro que nunca, ¿no? O sea, ¿se puede dudar de esto? Nosotros como hijos de Dios, no. El mundo sí, ¿cómo crees? Se lo van a llevar los extraterrestres, lo que sea. Pero me dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no lo está anunciando. Que esa resurrección ahora va a ser también los muertos y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto carnal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es quitada o como quieras, tragada, como sea, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues ¿y quién los va a sacar del sepulcro? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ya está anunciada nuestra resurrección, que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, fíjese nada más, si tuviere poder el diablo contra Dios, Jesucristo y su Espíritu y su iglesia, si él tuviere poder, él podría impedir la resurrección de su iglesia, de los hijos de Dios, a cuando venga el rapto. ¿Sí entienden? Si él tuviera todavía el poder o esa autoridad que tenía antes de que viniera Jesucristo y lo venciera, ¿usted qué cree que no iba a impedir la resurrección de los hijos de Dios? Claro, de a todas formas lucharía, pero nunca va a poder. Ni siquiera lo va a intentar, porque sabe que el Señor ya lo venció. La muerte ya no tiene poder, no tiene autoridad, la tiene Cristo. ¿Verdad? Mientras Jesucristo no venía y lo vencía, el enemigo tenía la autoridad, poder sobre toda carne y hombre para esclavizarlos al pecado y a la muerte, aquí lo dice. Mientras él no viniera, pero ya vino. Y hizo esto por nosotros. Por eso no tengamos temor, aún en la enfermedad. Si así Dios quiere que en esa enfermedad dejen este cuerpo corruptible, pues allá nos está esperando cuando Él resucite, cuando nos resucite uno incorruptible. Entonces, cuando vino Jesucristo lo venció. Carne, pecado, tenía Él la autoridad sobre toda carne para esclavizarlos al pecado y a la muerte. Pero venido Jesucristo y vencido el diablo, el pecado y la muerte, ya no tiene autoridad, ya no tiene poder. Pero no lo creemos, ¿verdad? Creemos que todavía el diablo puede hacer y deshacer lo que quiera con la iglesia. Ni siquiera un cabello cae si no es por la voluntad de Dios. Dice que nuestros cabellos los tiene contados, aunque estén greñudos como Hugo, ¿verdad? O aunque no tengan pelo, como Poli. Pero aún así, nuestros cabellos están, imagínense la autoridad que tiene el Señor para sobre nosotros. No tiene autoridad, poder sobre su iglesia, hijos de Dios, quien murió por el perdón de pecados, lo primero. Tuvo que morir para darnos el perdón. Tenía que perdonar nuestros pecados a través de su sangre, su sacrificio. Pero no quedó ahí. Nos concedió, nos dio su Espíritu Santo en nuestras almas y cuerpos para vencerlo al enemigo, al pecado, que todavía está vigente en ese cuerpo físico. Pero tenemos el Espíritu Santo para vencerlo, para vivir libres, sin la esclavitud del diablo por el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque la carne es el terreno, el dominio del diablo. Entonces no defiendan tanto su carnota, ¿verdad? No la cuiden tanto como Beto y ahora sí ya la está golpeando, ¿verdad?
Segunda de Corintios 3, 12, 18. Mire qué hermoso versículo hay. Segunda de Corintios. Preocupémonos más ahorita por la vida espiritual, por la vida del Espíritu, porque es nuestro abogado, es el que nos da la fuerza. Nos debemos de revestir, dice, con el poder del Espíritu. Desde el 3:12 dice así. Así que, porque dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu, ¿verdad? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido, en la misma carne. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Fíjese, por eso es, aunque tienen tanta sabiduría, los judíos, ¿verdad?, que no han recibido a Cristo, porque sí tienen una sabiduría en cuanto al conocimiento de la letra. La ley dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y por eso el chamucón no los deja que lean el nuevo pacto, porque cuando leen el nuevo pacto, dice, el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cómo lo quita? Por la lectura de la palabra y por el Espíritu Santo. Y por eso no los dejan leer la palabra. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y no pueden leer el nuevo pacto porque está velado. Y así estábamos nosotros. No podíamos ver ni el antiguo ni el nuevo, y siquiera leen el antiguo. Pero nosotros ni el antiguo ni el nuevo, ¿verdad? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, fíjese, no a la religión, no a la tradición, lo que sea, se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que también a nosotros se nos ha quitado del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Jesucristo es el Espíritu, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice ahí? Ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay, fíjese, ahorita vamos a analizar rápidamente qué libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor por su Espíritu y su palabra, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que vemos aquí es la vida de Cristo. Lo que vemos aquí es a Cristo. No estamos viendo ni a Pablo ni a Pablo. Entonces fueron mensajeros que hablaron de Cristo. Sí, ahora dice, teniendo el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Dónde está quién? ¿El Papa? ¿Dónde está el pastor? ¿Beto o yo o Josué o qué? No. ¿Dónde está quién? ¿Tú? No. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No va a estar en madera, no va a estar en una imagen, no va a estar en un templo físico material. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. No está en el Papa, ahí lo que menos está es el Espíritu de Dios, en los sacerdotes, porque no pueden ver, ni en los judíos. Aquí lo acabamos de ver. Menos en esa gente, imagínense, en los budistas. ¿Cómo que va a estar? Está el espíritu Satanás, engaña, ¿eh? Ni dioses ni religiones. Está en cada hijo de Dios. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién te da la libertad? Ahora, ¿a qué libertad se refiere el Señor? Romanos 7:13, rápidamente. ¿A qué libertad? Fíjense, porque estos se quieren pasar muchos de listo. Tenemos libertad. Ahorita verán. ¿Qué libertad tienen? ¿Y qué libertad nos ha comprado Jesucristo? Romanos 7:13. Pablo está hablando sobre la ley del Antiguo Testamento, y claro que era buena, y es buena la ley, pero no la podían cumplir.
Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, sí, porque en vez de librarlos les añadió más pecado. En ninguna manera, sino para que el pecado, para mostrarse pecado, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Porque la muerte va a producir ¿qué? Digo, el pecado va a producir ¿qué? Muerte. Dice, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque no lo podían cumplir, lo podían tener, leer, conocer, pero no lo podían cumplir. Porque sabemos que la ley es espiritual, pues claro, la dio Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, fíjense. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, fíjese, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y así, pero miren lo que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sabemos que la carne es el lugar, el territorio donde Satanás hace al hombre pecar. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo? Para una libertad. ¿A qué libertad se refiere? Todavía el versículo, bueno, ya vimos el 20, 21 hasta el 23, ¿verdad? Pero leamos el 8.1 ahora rápidamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el estar en Cristo Jesús no estar en una imagen, en un lugar, en X cosa. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es estar en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que la pudiéramos obedecer. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la libertad? Entonces, bueno, aquí somos poquitos ahorita, ¿no? Pero sabemos que muchos vienen, llegan y creen que esa libertad es para que ellos quieran hacer lo que quieran. Yo tengo libertad, hermano. Pero bueno, la libertad que se refiere es, dice Pablo, él era carnal vendido al pecado. Conforme a la ley del Espíritu fue libertado Pablo. Pero si no tienen el Espíritu Santo, ¿pueden ser libres los hombres del pecado? Pueden tener dos religiones. Pueden tener todo tipo de cosas y sin embargo nunca serán libres del pecado. Pueden tener todo el dinero, todo el poder del mundo, toda la gloria de los hombres, pero ¿serán libres del pecado? Porque no tienen el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Si no tienen el Espíritu, dice, donde está el Espíritu, Dios hay libertad. Pero nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Ay, sí tengo el Espíritu, pero me voy al mundial y ando en las cosas del mundo, y ando para allá, y ando para acá. No me digas que ahí tienes la libertad. La libertad no te la dio Dios para que hagas lo que quieras en el mundo. Te la dio para que seas libre del pecado, para que podamos amarlo y obedecerlo. Para eso te dio la libertad, no para que sigas pecando. Si no la tienen, no tendrán nunca libertad. Y ellos lo dicen. Es que yo creo en la Virgencita, yo creo en el papalote, y yo creo en el guajolote, y puedes creer en lo que quieras, ¿verdad? Pero ¿estás libre? Estás cada día más atado, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte eterna, eterna.
la muerte eterna. No es libertad para pecar, hermano. No es libertad para pecar, para vivir conforme a la carne, por favor. Muchos eso creen. Es que, hermano, el Señor ya nos dio la libertad. Si quiero orar, oro. Si quiero obedecer a Dios, lo obedezco. Si quiero esto, si quiero lo... Si quieres, es de la carne. Pero a ver, ¿por qué no quieres hacer lo que Dios te pide? Porque no tienes libertad. ¿Por qué dices que sí puedes hacer? Pues así estábamos en el mundo. Nomás hacíamos lo que queríamos. Pero ¿a poco podíamos obedecer a Dios? ¿A poco le amábamos? No es libertad para pecar conforme a la carne. Es libertad para obedecer a Dios, vivir, por eso dice, bajo su ley. Vivíamos bajo la ley de Él. Bajo el poder, la ley, la autoridad del pecado y del diablo. Ya se acabó. Ahora vivimos bajo la autoridad, el poder, la ley ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y para qué nos da la ley? Y se acuerdan que vimos el sábado, ¿no? No me acuerdo. Que la única evidencia de ser salvos, de tener vida espiritual, ¿sabes cuál es? La única evidencia, no es decir que tú eres cristiano, no es decir que ya aceptaste a Jesucristo y todo lo demás, no. Es que tú tienes el Espíritu Santo y puedes obedecer a Dios. Eres libre para obedecer a Dios. No me salgan con cuentos. Hay manes que yo tengo libertad. Si quiero ir a los cultos, voy. Si quiero esto, quiero... Eso no. Es decir, estás bajo la autoridad de Dios. Antes así eras. Sí se capta, ¿no? Toda clase de ley. Dígame una cosa, ¿para qué ponen las leyes aquí en el mundo, Lauris? A fuerzas. Las leyes son, aún en la tierra, son para obedecerlas. Para hacer obedecerlas, no solo conocerlas. Por eso los judíos los conocen, pero no las pueden obedecer por la carne, por la ley, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué nos da la ley el Señor? Para que la conozcas, ay, mira, ya la tengo con los 10 mandamientos. ¿Qué día tenemos que venir a la reunión? Los sábados. Desde ahí ya estamos obedeciendo. En fin, tendrá el hombre sin Dios, sin Jesucristo, Espíritu Santo, libertad para poder vivir, obedecer, hacer la voluntad, la ley del Espíritu. Imposible. Que la hace el Espíritu en ti. ¿Me entiendes? Ahora, ahí es donde viene también nuestra libertad para obedecer a Dios. Ya no tenemos que estar bajo la ley de Satanás. Sí, tenemos la tentación, tenemos la prueba, tenemos la lucha, pero tenemos que vencer por el poder del Espíritu, no la carne, nada, ¿verdad? Y termino con una reflexión. El hombre sin el Espíritu de Dios, de Jesucristo, no podrá tener libertad, poder para vivir, obedecer, para hacer la voluntad, la ley del Espíritu. Por eso muchos se engañan, dicen usted cristiano, pero no viven como hijos de Dios, siguen viviendo como hijos de Satanás, haciendo lo que quieren vivir. Sean sinceros, ¿verdad? Yo no lo digo de ustedes porque a ustedes los conozco y sabemos bien, ¿verdad? Pero bueno, termino con una reflexión o un principio. Por eso, para que entiendan, vamos, ¿verdad? Si hace 6 años atrás en México estaba como presidente Peña Infiel, ¿o cómo se llamaba? Bueno, Peña Infiel yo le puse, ¿verdad? Y él tenía autoridad de la ley de la Constitución mexicana. Sí, hace 6 años o el tiempo. Pero si él hoy dijera tener esa autoridad para imponer leyes, ¿la tendría? Se burlarían de él. Dice, tú ya no tienes ninguna autoridad. La tuviste mientras fuiste ahí, chueca y mal hecha, pero ahora ya no. Igual el diablo, la tuvo, pero y contra el mundo, y la sigue teniendo contra los hijos de Satanás. Pero igual el diablo la tuvo, pero hoy solo vive, ¿verdad?, como un maleante de la justicia de la ley de Dios, así como esos presidentes, ¿verdad? No tienen ya ninguna autoridad, ningún poder. Viven como maleantes, escondiéndose en todos lados, viviendo como hijos de Satanás. Entonces, ¿qué cree que hace ella? ¿Usted cree
Satanás es un maleante que vive escondiéndose de la justicia de la ley de Dios. Entonces, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo. Él no puede vencer la obra de Dios, el Espíritu de Dios, pero cuando lo quieres enfrentar con las armas de la carne, entonces sí. Pero si lo enfrentamos con el poder de la palabra y del Espíritu de Dios que ya tenemos, hermano, no tengamos temor, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, si hay alguna pregunta de las hermanitas, ¿no? O de quien quieran. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, Señor. Porque tú eso viniste, Señor. Primeramente a pagar por nuestros pecados. A vivir, Señor, en la carne, pero sin pecado. Sin ninguna autoridad del pecado en ti, sin ningún poder de Satanás en tu vida, ni en la carne, menos en el Espíritu, Padre. Fuiste libre y sigues siendo siempre el mismo. Y nos has concedido el perdón y la libertad de la ley de pecado, de la muerte y de Satanás. Y que no es por nuestras obras, es por tu Espíritu Santo, solo tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir bajo la ley de tu Espíritu. Ayúdanos a obedecerlo, sabiendo que sé, Señor, toda tu ley es para obedecerla, para amarla. Que sea nuestra delicia, Señor, que sea nuestra delicia el obedecer tu palabra, porque hay gozo en la obediencia a tu palabra, Señor. Hay gozo, hay vida, hay paz, todo lo que tienes preparado. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Ay, amén. Dios les bendiga, hermanos.